Bendiciones a todos y a todas. Ahora es que está diciendo todos y todas. Que Dios les bendiga rica y abundantemente. Con usted, su hermano y amigo el pastor Bailey. Dios bendiga a Jenny, Dios bendiga a Pedro. Dios les bendiga, pastor Pedro. Bendiciones a todos los amigos que una vez más nos acompañan en este su programa. Bendiciones a todos, siempre un gusto estar aquí con ustedes enseñando la santa y bendita palabra de Dios. Hoy vamos a comenzar con un tema que puede ser un poco controversial en ocasiones, pero que es un tema bíblico que debe ser enfrentado, que debe ser tratado dentro de todas las iglesias. Y me refiero al tema de matrimonio, divorcio y recasamiento. Así vamos a llamar este programa: matrimonio, divorcio y recasamiento. Y para eso quiero invitarles a Mateo capítulo 19. Mateo 19, versículo 13 en adelante, en donde dice: entonces vinieron a él los fariseos tentándole, hablando de Jesús, diciéndole: ¿es lícito al hombre repudiar a su mujer por cualquier causa? Él respondiendo les dijo: ¿no habéis leído que el que los hizo al principio, varón y hembra los hizo? Y dijo: por esto el hombre dejará padre y madre y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. Así que no son ya más dos, sino una sola carne. Por tanto, lo que Dios juntó, no lo separe el hombre. Le dijeron: ¿por qué pues mandó Moisés dar carta de divorcio y repudiarla? Él les dijo: por la dureza de vuestro corazón, Moisés os permitió repudiar a vuestras mujeres, mas al principio no fue así. Y yo os digo que cualquiera que repudia a su mujer, salvo por causa de fornicación, y se casa con otra, adultera. Y el que se casa con la repudiada, adultera. Le dijeron sus discípulos: si es así la condición del hombre con su mujer, no conviene casarse. Entonces él les dijo: no todos son capaces de recibir esto, sino aquellos a quienes es dado. Amén. Fíjese, yo no entiendo cómo alguien puede leer este tema y que tenga algún grado de confusión. Esto es tan claro que lo lee un niño y lo entiende. Pero vamos a dividir el programa como lo titulamos. Dijimos matrimonio, divorcio y recasamiento. Así que vamos con el primer bloque del programa, con el bloque del matrimonio. El matrimonio no es nada más que un contrato legal de una unión espiritual. ¿Ok? Cuando Dios crea al hombre, porque observen que estos fariseos llegaron a Jesús para tentarle, para tratar de sorprenderle en alguna palabra, y lo llevaron con un tema que parece que ya desde la época era un tema controversial, era un tema difícil de tratar. Lo llevaron con el tema del divorcio y el recasamiento. Lo llevaron con ese tema, y Jesús, para responderle, los lleva al principio. El Señor los lleva al principio de la creación, cuando dice que el que los hizo al principio, varón y hembra los hizo. Entonces tenemos que partir de cosas que son muy puntuales, que es: uno, bíblicamente el matrimonio solo es posible entre un hombre y una mujer. Jesucristo fue el que lo aclaró cuando dijo: el que lo hizo al principio, varón y hembra los hizo. Pero los fariseos también, cuando le preguntaron, le dijeron: el hombre puede repudiar a su mujer, porque entendían que la condición de matrimonio era entre un hombre y una mujer. Pero hoy, miles de años después, tenemos el avance. Yo no sé, ya no es tecnológico ni es científico, ni siquiera es avance. Es un retroceso moral. Es un retroceso moral en donde dos mujeres pretenden casarse entre ellas, o un hombre con otro hombre. Entonces lo primero que necesitamos decir es esto: a la luz de la Biblia, el matrimonio es entre un hombre y una mujer, punto. Ahora le llaman progresismo, ese es el término que están utilizando. Pero bueno, nosotros vemos claramente cómo en su infinita voluntad el Señor decidió que esto fuese así, que el hombre se uniera a la mujer que él entregó. La mujer fue hecha por causa de que el hombre estaba solo. Y nosotros, cuando vemos que Dios colocó a Adán en el huerto de Edén, Adán veía a los animales, quizás cómo yacían y todo lo demás, y estaban juntos, y el toro tenía la vaca y el perro tenía la perra, y todo esto
Pero para Adán no había una compañía. Entonces Dios determina y decide hacerle a una mujer para que le hiciera compañía y para que formara parte entonces de lo que hoy conocemos como la humanidad. Entonces vemos cómo en esa voluntad Dios procura la multiplicación del ser humano o de la raza humana, como le querramos llamar. Y solo a través de esa unión nosotros podemos ver la multiplicación. En esa unión no hay resta, en esa unión no hay división. En esa unión únicamente lo que puede haber es multiplicación, es fructificación. Dios le dijo multiplicaos y fructificad, le dio orden. Así que nosotros vemos la aprobación, no solamente la aprobación, sino cómo Dios es el que idea todo esto. Dios es el que plantea esto y esto nace del corazón de Dios. Dios vio todas las cosas que Él hizo y no le pareció que el hombre estuviera solo y le hace entonces una ayuda idónea como el mismo Dios le llama. Así que este es el argumento base para nosotros sustentar que el casamiento, el matrimonio, únicamente, si lo vemos desde el punto de vista de Dios, únicamente tiene que ser entre un hombre y una mujer, porque hoy el punto de vista de la humanidad está totalmente distorsionado y tergiversado. Pero no es tanto de la humanidad, Pedro, porque otra vez, entrando en este tema, ¿no? La mayoría de la población rechaza el matrimonio homosexual. Lo que pasa es que nos han vendido, Exacto. nos han vendido esto como que si el mundo entero lo estuviera aceptando y no es así. Exacto, pastor. Por eso es que los grupos que buscan esta aprobación se concentran en que los derechos, y porque son pequeños grupos los que buscan la aprobación de esto que es totalmente antinatural, porque vemos en la Biblia que puedo añadir para respaldar lo que el pastor y Pedro han dicho, que cuando Dios crea al hombre, lo crea con ciertos atributos, con ciertas características, no solamente físicas. El hombre no se diferencia de la mujer por el aspecto físico, porque los miembros de nuestro cuerpo son diferentes, sino también somos diferentes emocionalmente también, en la forma hasta de expresarnos. Por eso es que cuando Dios crea a Eva, la crea como un complemento para Adán. A Adán le hacía falta a Eva. Entonces Dios crea a Eva totalmente diferente a Adán para complementarla. Y por eso es que dice: el Señor dejará padre y madre y se unirá a su mujer. Porque un hombre con un hombre no puede existir ese encaje, esa unión, no pueden ser compatibles. Una mujer con una mujer no puede enseñar esa unión que lo puede hacer un hombre y una mujer. Ok, volviendo a la esencia. Vimos entonces la exclusividad del matrimonio bíblicamente es entre un hombre y una mujer. 2. Y esta parte sí quiero hablarla porque estoy hablando de la consumación, si cabe la expresión, del matrimonio. Exacto. El matrimonio se consuma o se consume es cuando hay unión sexual. Y digo esto porque hay personas que se han casado por cuestiones legales, ¿cómo se llama? Ordenar sus cuestiones papeles, migratorias y exacto. cuestiones como esa. Alguien se casó con otra persona, nunca la vio, nunca estuvo con ella y más adelante se divorciaron y entonces dice de la persona que está divorciada, no, es que esa persona nunca estuvo casada realmente, nunca estuvo casada. El matrimonio para consumarse delante de Dios se debe dar en la unidad entre ambos cónyuges. Si usted lee, el Señor dice: por esto el hombre dejará a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y los dos serán una sola carne. Los dos van a ser una sola carne. En ese momento el matrimonio se une y se consuma el matrimonio, Pedro y Jenny. Claro que sí, porque es la única forma en que puede haber una alianza, una unión, no solo física, sino espiritual. Esto va más allá de la unión física. Sí, es espiritual también. Cuando un hombre posee a una mujer, o sea, la hace suya y ya no son dos,
Como dice la Biblia, si no no, es un problema para muchas mujeres. ¿cómo? Sí, hoy día claro que sí, el término, pero es así, la posee, porque el hombre posee a la mujer y hay una conexión no solamente natural, sino también espiritual, y se consuma de este modo, como bien lo dijo y explicó el pastor, de este modo se consuma el matrimonio delante de Dios, porque el matrimonio, ya el pastor lo explicó anteriormente, que es un contrato, y es un contrato legal que se establece, van al notario y firman, hay una firma, y esta es mi mujer y todo lo demás, pero delante de Dios, y es válido, o sea, y este es el matrimonio válido. Nosotros estamos hablando, perdónate, Pedro, este aspecto que pareciera tonto, para cuando hablemos del divorcio, presentar las excepciones dentro del matrimonio para que haya divorcio. Por eso es que estamos aclarando eso desde ahora. Así es, y entonces ya cuando se firma y se llegó al acuerdo, bueno, le doy el sí y todo lo demás, ya cuando entonces pasan al acto sexual, a la relación sexual, es allí donde se consuma delante de Dios, y esa es su mujer para siempre y ese es su hombre para siempre delante de Dios. Sí, es que cuando se juntan, cuando se unen en el acto sexual, es que se consuma este hecho delante de Dios. Cuando se unen físicamente, cuando existe esa unión. De otra forma, si tu interés fue otro para que ordenaras, a veces estas personas también pueden ser porque consideran a ese extranjero, o a veces le pagan. Por dinero. A veces por dinero lo hacen, pero no se consumió. El problema es si se consume. Si él se consumió. Se consuma. Se consuma. Sí, ocurre. Lo digo porque como pastor me ha llegado estos problemas. Pastor, mira, yo me casé un día porque yo tenía un primo, tenía un amigo. Yo quise ayudarlo, siempre quieren ayudarlo. Yo quise ayudarlo y yo me casé con él para que él pudiera arreglar su estatus migratorio aquí en el país, pero yo nunca fui esposa de él, yo no viví con él, nunca estuvimos juntos, no nada. Entonces, esas van a aparecer. Eso se llamaría por conveniencia, hay un tipo de conveniencia. Pero igual, si el matrimonio no se consuma, es lo mismo, porque hay matrimonio por conveniencia que no se consuma, y hay algunos que con todo y qué conveniencia. Se consuma. Sí, el matrimonio, el matrimonio, se da. Y luego dicen, no, es que yo no lo quería, yo no la quería, ya ese matrimonio se dio. Pero bueno, cuando comencemos a hablar del divorcio, presentaremos la excepción o las excepciones a esto del matrimonio. Entonces, es importante que nosotros entendamos que la consumación del matrimonio es en el acto íntimo entre el hombre y la mujer. Porque lo que usted va y usted firma ante un juez o ante un notario, usted tiene que consumarlo en la intimidad. Y si no, pues no hay matrimonio. Hay matrimonio legal, mas no hay una unión real, la unión de la que la Biblia habla. Nunca llegaron a ser una sola carne. Porque cuando le dice ya no son más dos, sino que son una sola carne. El tercer aspecto entonces tiene que ver con la duración del matrimonio. ¿Y qué dice la Biblia al respecto? El Señor dijo, así que ya no son más dos, sino una sola carne. Por tanto, lo que Dios juntó, no lo separe el hombre. Llama la atención que Jesucristo dijo que es Dios el que une en el matrimonio. Y Él dice que lo que Dios une, que el hombre no lo separe. Esto es para estudiar también qué ocurre cuando el hombre separa mientras que Dios une. Porque Dios une y a veces el hombre separa. Entonces, cuando Él dice esto, a él le dicen, ¿por qué entonces Moisés? Y le traen, porque Moisés mandó dar carta de divorcio y repudiarla. Durante el periodo de Moisés, durante el tiempo de la ley, Moisés había establecido algunas condiciones por las cuales la mujer podía ser repudiada. Pero Jesús le responde y dice, por la dureza de vuestro corazón, Moisés os permitió repudiar a vuestras mujeres. Moisés, no Dios. Nunca Dios estuvo en ese negocio. Jesucristo dijo, Moisés os permitió repudiar a vuestras mujeres, y luego se va al principio de nuevo. El Señor se va al principio. Si queremos saber la realidad del matrimonio, tenemos que irnos al principio. Y Él dice, mas al principio no fue así. Es decir, cuando Dios los creó, no fue así.
fue Moisés el que le permitió, dando a entender entonces que la durabilidad del matrimonio es durante todo el tiempo en que los cónyuges vivieren. Yo creo que aquí nosotros no debemos, para Dios lo que termina con el matrimonio, bíblicamente hablando, es la muerte. Es la muerte. No cuando se acaba el amor. No cuando se acaba el amor, no cuando se engorda el hombre o la mujer, no cuando ya usted tiene diferencias. Ahora hablan de diferencias irreconciliables. Jesucristo dijo: lo que Dios juntó, que el hombre no lo separe. Y luego cuando ellos le hablan que Moisés nos permitió repudiarla, él dijo: Moisés, eso pasó por la dureza del corazón de ustedes. Moisés lo hizo, pero al principio no fue así. Y luego dice: y yo os digo. Siempre ese "y yo os digo" significa yo que soy más grande que Moisés. Así es, pastor. Yo que soy superior a Moisés. Yo os digo que cualquiera, escuche usted el término, cualquiera apóstol, evangelista, profeta, yo no sé qué hay, bueno, los arcángeles no se casan, pero cualquiera, dijo Jesucristo, cualquiera. Y le estoy leyendo textualmente, que repudia a su mujer, cualquiera que la repudia, salvo por causa de fornicación, y se casa con otra, adultera. ¿Quién dijo eso? ¿Moisés? Fue Jesucristo el que lo dijo. Entonces, en la parte del matrimonio, el matrimonio es mientras los cónyuges viven. Correcto, pastor. Sí, y nosotros tenemos que hacer la salvedad que más adelante también el Señor habla acerca de este tema directamente. No lo deja inconcluso, sino que allá en Romanos con el apóstol Pablo habla de que la mujer está sujeta a su marido por ley hasta que él muere, porque desde el momento en que él muere, entonces ella queda libre de la ley del marido. Pero si la mujer, en ese caso, dice la Biblia, que si se uniere a otro hombre será llamada adúltera, entre tanto que el marido vive. Pero si éste muere, entonces ella queda libre de la ley del marido. Así que el Señor, creo yo que es tajante, es directo y es bien explícito con el tema del matrimonio. No se puede unir la mujer a otro hombre o el hombre a otra mujer entre tanto que hay vida. ¿Por qué? Porque entonces la ley se está enseñoreando de ello. Es como cuando existe un testamento. El testamento se hace válido en el momento de la muerte del testamentario. Se llama así, el testamentario. Hasta ese momento es que se hace válido el testamento. Pero mientras no haya muerte, el testamento prácticamente es inválido, puede ser cambiado. Pero lo que anula, o sea, lo que quiero decir, el mensaje que quiero decir aquí, es que lo que anula realmente el matrimonio delante de Dios es únicamente la muerte. Sí, no es el dinero, no es la falta de amor, las indiferencias que anulan el matrimonio. Lo único que bíblicamente puede anular un matrimonio es la muerte. La muerte es lo único que puede anular el matrimonio, porque según lo que la Biblia enseña, y vemos este caso que el pastor acaba de leer en la Biblia, que el mismo Señor Jesús lleva el inicio cuando Dios crea a Adán y a Eva y creó y que nadie los separa. Así que nosotros tenemos que saber, aunque no nos guste, aunque no estemos de acuerdo, Dios en su palabra es claro, y lo que puede separar al hombre y a la mujer. Ahora, yo creo que el pastor va a explicar más adelante esto del divorcio, ¿no? Sí, no, yo lo que quiero más bien es mencionar la excepción que Jesucristo presenta y dice: salvo por causa de fornicación. Y que nosotros entremos entonces aquí a analizar qué fue lo que el Señor quiso decir cuando Él dijo salvo por causa de fornicación. Si la fornicación efectivamente es adulterio, o si la fornicación es traición al matrimonio, o qué Él quiso decir cuando Él dijo salvo por causa de fornicación. Ese es el tema que muchos necesitamos analizar, porque las versiones modernas de la Biblia están cambiando esas palabras y están utilizando otras. Están poniendo salvos por causa de impureza sexual, están poniendo salvos por causa de
inmoralidad comprobada, cosas como esas están poniendo que se sale del escenario bíblico, porque aquí el Señor dijo, salvo por causa de fornicación, ¿ok? Y se casa con otra adulteria, el que se casa con la repudiada adulteria. Entonces nosotros vemos que el Señor utiliza, son dos verbos diferentes, adulterio y fornicación, Entonces la pregunta es, ¿adulterio y fornicación es lo mismo? Porque la gente que quiere justificar el divorcio se ha ido a los idiomas originales de la Biblia. Para decir un momento, lo que pasa es que esto, como es español, está mal traducido. Está mal traducido. Tal vez tendría yo que leer la traducción en inglés para ver cómo que la traducción que tiene. Pero es obvio que bíblicamente hablando, fornicación es una cosa y adulterio son otras. Por supuesto que sí, pastor. La fornicación, ¿qué es la fornicación? Porque aquí hay que aclarar las cosas. La fornicación es mantener relación sexual antes de estar casado. Es decir, ni el hombre ni la mujer deben estar casados. A eso se le llama fornicación. En el momento en que alguno de los dos, cualquiera que sea el caso, si es la mujer o es el hombre, o ambos, que cometen la relación sexual estando casados con otra pareja, entonces se le llamará adulterio. Son dos aspectos y dos condiciones totalmente diferentes. Cada término tiene su significado y tiene su esencia bíblica. Así que no podemos confundir lo que es la fornicación con el adulterio. El adulterio únicamente con los casados y la fornicación con los que no estén casados hasta ese momento. Sí, la práctica de la fornicación es esa práctica de los solteros, o sea, la relación sexual entre solteros, pero el adulterio sí ya es cuando la persona está casada. Y una y otra vez vemos nosotros que la Biblia nos enseña que la práctica de la fornicación y sobre la práctica del adulterio. En diferentes pasajes de la Biblia vemos que el Señor se refiere a la fornicación, a los fornicarios, y en otros pasajes se refiere a los adúlteros, al adulterio. Entonces hay que separar verdaderamente estos términos y estar bien claros, porque a veces la gente piensa que tener relaciones sexuales pero depende, ¿no? Si soy soltero o estoy casado. Si estoy soltero, el pecado sería fornicación. Si estás casado, el pecado sería adulterio. Si es así, entonces, ¿qué debemos entender? Que Jesucristo se refiere a la condición del hombre que vive en unión libre con la mujer, pero que no está casado, no está casado. Porque cuando Jesucristo dijo, salvo por causa de fornicación, todo el mundo entiende que el que está casado ya no fornica, ni puede fornicar más. Que el que está casado solo puede adulterar. Que fornica el que no está casado. Cuando una persona no está casada y se une sexualmente a otra persona, entonces fornica. Entonces, hay muchas personas que han vivido en concubinato, en unión libre. De hecho, durante nuestros días hay mucha gente que vive en unión libre que no están casados realmente, pero que tienen una actividad sexual, y ellos sí califican bien dentro de este renglón de fornicación. Así es, pastor. Es importante saber que también antes del matrimonio existe lo que es un compromiso para los que se quieren casar, porque hay muchos que viven en concubinato que no tienen ninguna idea de querer casarse. Entonces hay algunas parejas que sí tienen un compromiso, vamos a decir cristianos, que están que quieren hacer las cosas como Dios manda, y adquieren un compromiso el hombre con la mujer. Pero por ejemplo, si en ese caso hubiese algún tipo de fornicación del hombre con otra mujer antes de casarse, o de la mujer en este caso de la mujer con otro hombre antes de casarse, él puede dejarla por causa de fornicación. Allí aplica la fornicación. Ellos no están casados, pero quizás tienen un compromiso, una relación con miras al matrimonio. Allí que hay, allí existe lo que es la fornicación. No hay adulterio, porque ni él ni ella están casados. En ese momento, si el hombre descubrió que la comprometida con él fornicó con otro, él la puede dejar
él la puede dejar. Por eso que yo aplico en lo personal esto de esta forma, de que a no ser por causa de fornicación. ¿Cuándo el hombre va a dejar a la mujer? La puede dejar a causa de fornicación. Y la única forma de fornicar es fuera del matrimonio. Es no estar casado. No estar casado. No estar casado. Porque ya entonces diría a causa de adulterio. Si la Biblia me dijera a mí a causa de adulterio, un montón de gente estuviera... Sí, observa que los otros dos verbos que utiliza y el que se casa con ella adultera, y si va y se casa con otro y utiliza dos veces el verbo adultera. Correcto. Para los que se casan. Así mismo es. Iba a decir bien. Hay una diferencia. Sí, es que cuando yo leí esto, que esto lo leí siendo soltera, este versículo de la Biblia, yo lo que pude entender es que, se me explicó de esa forma, que hay que llevarlo como a la historia, que por eso es que usted ve como que se ve que José tenía temor a afectar el testimonio de María, porque ya cuando una persona se hace novia y uno se compromete y voy a casarme contigo, es como bien dice Pedro, depende de los compromisos que se tenga. Sí, pero estos son compromisos con derecho, porque para que sea fornicación tiene que haber actividad sexual. Exacto, entonces lo que en su momento yo vi que en ese entonces las judías, las del pueblo de Israel, la tomaban y la entregaban a los hombres, y si ella había ido con engaño al esposo y lo descubrió, o sea, era lo que así de esa forma me lo habían explicado a mí. O sea, que se había que ir al contexto. Si habían usado el engaño en la mujer había engañado, pues que ella no se había acostado con nadie, no había fornicado, pero el hombre descubría pues que había fornicado, fue con engaño. Por eso es que siempre se manda a aclarar dentro de un compromiso, un noviazgo No te estoy entendiendo, explícamelo mejor. O sea, a mí hay un grupo de personas que se lleva este contexto a la historia, que si la mujer había ido con engaño, había engañado al que estaba comprometido, al novio, al esposo, y el hombre a la hora de casarse descubre que la mujer lo engañó, que no era virgen, exacto, es más claro, que no era virgen, y comprobaba que era así, regresaba a la mercancía. Eso es así, exacto. Eso era así, me lo explicaron a mí. Eso fue lo que Jacob trató de hacer con Lea. Pero no, o sea, no creo que yo en lo personal no estoy tan de acuerdo con esa explicación, porque ya en el momento en que él la toma y se casó con ella y ya es suya, ya se olvidó de fornicación para atrás, ahora son una sola carne. Esto se lo dijo a Jacob. A Jacob. No, ya tú tocaste, aquí no se aceptan devoluciones, esa es su mujer y se queda con ella, quiere la otra, bueno, trabaja por la otra. Entonces, yo pienso, y vuelvo a reiterar, con el mismo ejemplo que tú estás dando, el caso de José y de María. Ellos no estaban casados, número uno. No estaban casados. Pero ¿qué sí tenían? Tenían un compromiso. Tenían un compromiso. No habían mantenido relación sexual hasta esa fecha. ¿Por qué? Porque él sabía que María era virgen, que era señorita. Cuando él descubre que está embarazada, entonces él se pregunta, espérate, yo no fui. Ese muerto no lo cargo yo. Pero él tampoco trata de repudiarla porque no estaban casados. No, pastor, lo que pasa es que no es que la repudie, porque la Biblia dice, él trató de dejarla en secreto. Él quería dejarla, pero en secreto. ¿Por qué? Porque quizás a María le esperaba también la muerte, porque ella tenía un compromiso con José de casarse más adelante. Y las leyes judías son estrictas en ese sentido. Entonces, José, para no difamarla, para que no la vean mal, como él era justo, trató de dejarla a lo escondido, porque dice, eso como no es mío, eso tiene que ser de otro. Ahí había fornicación, entre comillas, había fornicación para José. El ángel tiene que venir y decirle a José, no la dejes, porque lo que en ella hay es del Espíritu Santo. José comprende y se queda con María porque ya sabe, esta no me engañó, y se queda con ella. Él la podía dejar a causa de fornicación, por eso él la iba a dejar, porque él pensaba en su mente que había sí, fornicado. pero otra vez te repito, aunque estaban comprometidos, no estaban casados. No estaban casados. Ellos estaban, en planes de matrimonio cuando él descubre que está embarazada y él trata de separarse de ella para
para que no cayera sobre la responsabilidad. Y lo que yo quiero aclarar, pastor, es que era la única forma de dejarla, porque aquí dice, vamos nuevamente a lo que usted leyó, a no ser por causa de fornicación la tiene que dejar. Entonces, si hubiese habido matrimonio, ya él no la puede dejar. Bueno, el tiempo se nos fue. En el próximo programa vamos a hablar sobre causales de divorcio. Usted no se lo va a querer perder. Dios le bendiga.